estamos en el capítulo 4, casi ya a las finales del capítulo 4, y este evangelio es algo muy particular. Por ejemplo, algo que vamos a ver en este evangelio es que abundan los paralelos bastante. Por ejemplo, vamos a ver entre la mujer samaritana y lo que es Nicodemo. Y vamos a ver también aquí otro paralelo entre, por ejemplo, María. Cuando vimos la boda de Caná, María intercede por una necesidad que había. Y vamos a ver en el pasaje que sigue más adelante, el oficial del rey también intercede por su hijo que estaba enfermo. Vamos a ver, y es lo que vamos a ver hoy día, el paralelo entre los samaritanos y los galileos. Acabamos de ver la semana pasada, Jesús estuvo 2 días en Samaria. Los samaritanos creyeron en Jesús. ¿Cómo creyeron? Creyeron como se debe creer, en lo que era Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Vamos a ver el contraste, y siempre presenta a Juan, y vamos a verlo a lo largo del libro, esos contrastes, el que cree y el que no cree, el que cree correctamente, el que cree pero distorsionadamente. Ahora, cuando Juan escribe este evangelio, lo escribe con una estructura, una forma, una estructura en ciclo. Vamos a ver aquí que Jesús comienza un ciclo. Cuando comienza el capítulo 2, comienza con las bodas de Canaán, ¿verdad? De ahí va a Jerusalén, limpia el templo, conversa, se entrevista ¿con quién? Con Nicodemo. Luego que sale de Jerusalén, regresa por Samaria con la mujer samaritana. Luego regresa a Galilea y luego ya el siguiente historia vuelve a Canaán, donde sana al hijo del oficial del rey. Como que hace un recorrido circular. Caná de Galilea, Jerusalén, Samaria y vuelve a Caná. Conforme vamos leyendo, vamos viendo esa estructura. Y más adelante se va a repetir esos ciclos. Más o menos en esa forma circular lo escribió Juan este evangelio. Bien, vamos a ver entonces ahora el versículo 43 al 45. Dice así el versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El profeta sin honra en su tierra. Vamos a ver estos 2 versículos. Después que salió de allí, ¿dónde había estado? 2 días después había estado en Samaria. Había predicado el evangelio. Los samaritanos creyeron en Jesús. No nos relata que hizo milagros, ¿verdad? En Samaria. No nos habla de milagros en Samaria, pero les predicó, les habló. Ellos creyeron a la palabra. Y ahora están nuevamente en Galilea. Llega a Galilea. Entonces está cerrando ese ciclo de Canaán y ya va a ocurrir algo muy importante ahí que nos va a servir como enseñanza. Y dice aquí, porque él mismo, Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿A qué se refiere? ¿A qué le llama Juan la tierra de Jesús? A Nazaret, Galilea. Si bien él nació en Belén, pero la referencia cuando habla de su tierra se refiere a Nazaret, Galilea, que formaba parte de Galilea. Entonces, Jesús está diciéndoles que un profeta nunca tiene honra en su propia tierra, en Galilea, en Nazaret. ¿Por qué dice esto? Cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús inicia su ministerio en Nazaret, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Lucas 4:17. Miren su Biblia. ¿Cómo lo trataron cuando inicia su ministerio en su propia tierra? Dice así, 4:17. Jesús llega a su tierra, a Nazaret, que es Galilea, entra a la sinagoga un día sábado, van a leer la palabra, el rollo del profeta Isaías, y le dan a Jesús para que lo lea. Jesús se para, se pone su manto y comienza a leer el profeta Isaías. Lucas 4:17 dice así, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese texto de Isaías se refiere al Cristo, al Mesías. Jesús se levanta y lee un texto que habla del Mesías, del Cristo. Y él se sienta y al ver que todos los miraban, comenta algo. Jesús le dice, hoy día se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. En otras palabras, yo soy el Mesías, el Cristo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los galileos, los de Nazaret, de su tierra? Mire lo que dice el versículo 28, el desenlace de ese momento dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira
enojo, y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar a Jesús, ¿verdad? Querían matar. ¿Qué va a hacer este el Mesías? ¿Qué va a hacer este el Cristo? Si es como nosotros, vive con nosotros, ha crecido con nosotros. Fuera de acá, le dijeron, tú eres un engañador, un impostor. Por eso dijo Jesús, el profeta no tiene honra en su propia tierra, porque a él lo habían tratado de esa manera. Pero ¿cómo le fue en Jerusalén? Limpió el templo. Si bien algunos no creyeron, pero algunos creyeron, aunque no lo hacían abiertamente. Nicodemo, si bien no creyó como el Cristo, el Mesías, pero al menos lo respetaba como maestro. Rabí le dice, sabemos que has venido de Dios. Aunque Nicodemo no lo creía en él como el Cristo. Cuando fue a Samaria, ¿cómo lo trataron? Al comienzo la mujer samaritana confundida, pero luego lo reconoce como el Cristo, el Mesías. ¿Cómo lo trataron los samaritanos que no eran su tierra? Lo recibieron con gran gozo. Quédate con nosotros. Y se quedó 2 días y estaban gozosos y contentos recibiendo a Cristo, no por lo que hacía, sino por lo que él era. Y todo el evangelio de Juan se enfoca en eso, a creer en Jesús no por las cosas que hace o les da, sino que crean en Jesús por lo que él es. ¿Quién es? El Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, de esa manera, por eso Jesús dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él mismo lo vivió en carne propia. Vamos al versículo 45 ahora. Y nos va a hablar este versículo acerca de la percepción. ¿Cómo percibían a Jesús los galileos? Ya hemos visto que los samaritanos, ¿cómo lo percibían a Jesús? ¿Cómo lo veían? Ellos lo vieron correctamente y creyeron en él correctamente. Como él, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esa es la percepción correcta que debemos tener de Jesús. Entonces, vamos al versículo 45, dice así. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús está diciendo que el profeta no tiene honra en su propia tierra, pero llega a Galilea y lo reciben, salen a recibirlo alegres, ¿verdad? Parece una contradicción. Dicen, nadie me honra, pero ahí están que lo reciben. Pero aquí Jesús es más profundo. ¿Por qué? Porque los galileos no lo están recibiendo como deben recibirlo. No lo reciben, no le están dando honra por lo que es, sino por lo que ha hecho, por lo que han visto que hace, por lo que pueden recibir. Cuando uno se acerca a Jesús, no viéndolo como Él es el Salvador del mundo, el Cristo, el Hijo de Dios, si no nos acercamos porque vamos a recibir algo, cuando nuestro interés es acercarnos a Jesús por recibir algo, el momento que no recibimos, nos sentimos frustrados. Los seres humanos se sienten frustrados, hasta engañados se sienten, porque buscan a Dios con una expectativa diferente, como los galileos. No estaban honrándolo. ¿Por qué? Porque ellos buscaban a Jesús, le dieron la bienvenida, pero por las cosas que había hecho. Y se vendrían contra él mismo. Vamos a ver que muchas personas en el Evangelio de Juan tenían una percepción totalmente ajena a la percepción que debemos tener de Jesús. Para Nicodemo, ¿quién era Jesús? ¿Cuál era la percepción que tenía? Para Nicodemo, Jesús era un maestro, un rabí, que había venido de Dios, sí. Pero cuando Nicodemo se acerca como de tú a tú, ¿no? Tú eres maestro, yo también soy maestro. Tú sabes la palabra, yo también sé, pero quiero aprender más de ti. Pero Nicodemo, la percepción de Jesús de Nicodemo no fue como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Solamente como un maestro. Hasta el final recién del Evangelio de Juan, recién se da cuenta que Jesús es el Cristo, el Mesías. Recién su percepción cambia, al final ya, como lo que debe ser Nicodemo. Pero no se dio cuenta. La percepción de la mujer samaritana de Jesús, ¿cómo fue? La primera impresión que tuvo la mujer samaritana de Jesús es simplemente un judío. Hay mucha gente que cree en Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Un judío, dicen. Históricamente un judío. La mujer samaritana creía que Jesús era un judío, un hombre judío. Luego, cuando le comienza a hablar del agua, ¿qué se imaginaría la mujer? ¿Cuál sería su percepción? Iba cambiando. Es un aguatero, alguien que da agua. La percepción de Jesús fue un proveedor de agua, un aguatero. ¿Se da cuenta? Conforme va conversando Jesús con la mujer samaritana, su percepción de Jesús va cambiando. Y ella llega a entender, a creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Más rápido que Nicodemo. Ahí vienen los contrastes, el paralelo. A Nicodemo le costó muchos capítulos todavía hasta el final, casi para cumplir 3 años. Algo más de 2 años le costó a Nicodemo aceptar, creer que Jesús es el Salvador del mundo.
La mujer samaritana le costó unos cuantos minutos poder aceptar, doblegar su corazón y aceptar que Jesús es el Salvador de él. La percepción que tenemos a veces equivocada de Jesús, o también nosotros cuando presentamos a Jesús y nosotros no tenemos una percepción clara de quién es Jesús, vamos a presentar de manera inadecuada a Jesús y no vamos a ser efectivos en nuestro compartir el evangelio. Los samaritanos, los hombres de Samaria, ¿cuál era su percepción? Bueno, por el testimonio de la mujer ya, como se dice, se alertaron. Y ellos sí, la percepción fue de que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Los galileos, ¿cuál era su percepción? Ahí viene el que cura, el milagrero, ¿no? Vamos a que nos curen, saquen sus enfermos. Entonces ellos veían a Jesús simplemente como alguien que les va a solucionar sus problemas de enfermedad, endemoniados y cuantos más. Eso es correcto. La percepción, si nos quedamos solo en eso, es incorrecto, porque esas cosas son secundarias. La primera percepción y la concreta que debe haber es que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Eso debe ser la primera impresión. Ahora, ¿que nos puede sanar? Sí, nos puede sanar. Pero yo no le sigo ni le busco porque me sana. ¿Que me puede cambiar mi vida? Sí, puede cambiar mi vida. Pero yo no le sigo a Jesús porque cambie mi vida. Si no, vamos a Alcohólicos Anónimos. Muchos alcohólicos han cambiado su vida, ¿sí o no? Yo conozco gente de Alcohólicos Anónimos que ya tiene muchos años sin beber alcohol, pero no tienen a Cristo. ¿De qué les sirve si no tienen a Cristo en su corazón? Entonces, no es simplemente para cambio de vida. ¿Qué percepción tenemos de Cristo? ¿Y cómo presentamos a Cristo? La iglesia debemos tener la percepción correcta de Cristo. Si no tenemos esa percepción correcta, vamos a presentar mal el evangelio. Entonces, hay muchas percepciones que tenían los judíos de Cristo. Y este evangelio va orientado a que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y para que creyendo vuestro gozo sea cumplido. El verdadero gozo está allí. Otras percepciones, hermano, es que vemos a Jesús simplemente como el Salvador nada más, como el que me salva. Jesús es el que me salva del infierno, ¿no? Y quiero que a otro salve, como si fuese un salvavidas, de defensa civil, ¿no? Y hay personas que no quieren saber más de Cristo, solamente quieren saber que le salvó y que salve a otro y están preocupados en salvar a más gente. Sí, sí que es correcto. Cristo vino para salvarnos, pero el punto central del evangelio no es la salvación del hombre. El punto central del evangelio es que creamos que Jesús es el Rey, es Dios, es el Mesías, el Hijo de Dios. La salvación es un efecto de creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Conozco evangélicos preocupados tan desesperados porque la gente se está perdiendo. Hay que salvarla, hay que predicarle. Oye, pero Jesús, ya Jesús pasó a un segundo plano. Debes saber quién es Jesús. La gloria de Jesús. No, hermano, la gente se pierde, dice, y están preocupados, angustiados porque la gente se pierde. Yo soy responsable de cada uno que me cruzo y no le predico. Un día Dios me va a pedir cuentas. Están asustados. Así es que ellos quieren salvar más gente. Parecen rescatistas. Es correcto, la salvación sí, pero eso es secundario. La salvación es efecto de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Amén, el Salvador del mundo. ¿Se entiende esto, hermanos? Porque esto es importante. Si no entendemos eso, estamos desubicados del evangelio. Si no ponemos cada cosa en su lugar de importancia, podemos tergiversar el evangelio. Entonces, ¿cuál es la percepción correcta? ¿Estamos teniendo una percepción correcta de quién es Cristo? ¿Estamos creyendo correctamente en el evangelio de Jesucristo? Es algo en lo cual tenemos que meditar. ¿Qué percepción tenemos de Cristo? ¿En qué estamos creyendo? ¿Cómo qué estamos creyendo en Cristo? Y lo estamos predicando. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios, a Cristo? Tiene que ver mucho con eso. ¿Qué hace usted en la iglesia? ¿Por qué le sirve? Porque Dios me dio, porque Dios me sanó. Está bien, pero eso no es la causa principal. Dios hizo este milagro. Dios salvó a mi madre y estoy muy agradecido a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero si usted está que le sirve a Dios y está que le sigue porque sanó a su mamá o al ser más querido, estamos fuera, desenfocados del verdadero evangelio. Le servimos, le adoramos por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho, no por sus obras, sino por lo que Él es, la esencia de Dios. Por eso dice, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Darnos a conocer la esencia de quién es Dios.
y como consecuencia su plan de salvación. Pero el punto principal es conocer al único Dios verdadero. Hemos creído, hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías prometido desde el principio. Si estamos en eso, y eso es la prioridad en nuestra vida, estamos en buen camino, hermano. Que Dios nos ayude a perseverar y a seguir adelante. Gloria al Señor. Ahí nos vamos a quedar en el mensaje para pasar ya al tiempo de oración en esta hora.